Mi nombre es Norma Echavarría, soy médica psiquiatra y nos hemos encontrado en este espacio para hablar del déficit de atención. Yo quería compartirles 5 cosas que me parecen muy importantes. Si han estado leyendo, si han estado siguiendo videos, si creen que se sienten identificados con estos síntomas, ojo, porque el déficit de atención no es el único responsable de la distracción, de la impulsividad, de la toma de decisiones sin pensar, de la desorganización. Puede haber depresión, que hace que yo esté distraído, desmotivado, puede haber un trastorno de ansiedad que hace que pueda sentir lo mismo o tener la impaciencia de no poder esperar. Pueden ser trastornos que vengan con el déficit de atención, pero también pueden no ser parte del déficit atencional, por lo cual es muy importante que recurran a un profesional. 2. Si ustedes ya recurrieron a un profesional y ese profesional les dio el diagnóstico, confirmó el diagnóstico de déficit de atención para ustedes, lo más adecuado, si ustedes tienen consecuencias de padecerlo, es que el primer paso sea el farmacológico. Tenemos que estar medicados para poder conectar esas funciones ejecutivas que no están listas. Entonces, la persona que los va a tratar tiene que conocer el cómo medicar. El déficit de atención tiene muchos medicamentos por los cuales uno puede trabajar, no uno solo, no hay una sola dosis, no hay un esquema sea rígido y fijo para todos los pacientes. La persona con la que trabajen tiene que tener amplio conocimiento de la medicación para poder trabajar con ustedes. Y la otra parte dentro de esta es que si fueron medicados, pero el profesional que dice saber de esto los va a ver el mes que viene o dentro de 2 meses, solo para darle una receta, esa persona no sabe trabajar con déficit de atención. La medicación sola no nos va a alcanzar. Vamos a necesitar el acompañamiento de alguien a lo largo de este proceso. La tercera, muchos preguntan, ¿me va a cambiar la medicación? ¿Qué me va a pasar? A veces nos sentimos identificados con este despliegue de conductas del déficit de atención y sentimos, es nuestra forma de ser. Yo soy así, desprolijo, desorganizado, espontáneo, hiperactivo, impulsivo, interrumpo, pero no soy yo así. Ese es mi déficit de atención, el que se muestra, el que no puedo regular. Por lo tanto, quien va a aparecer cuando venga la medicación eres tú. Y eso es muy importante, vas a tener que acostumbrarte a darte cuenta de qué cosas son realmente las que podés hacer y cómo te vas a tener que reconectar con los demás a través de ese cambio. Eso nos lleva a un cuarto punto, que es, esto lleva tiempo, esto es un proceso. No tomes decisiones impulsivas porque estés conectado, no te separes, no dejes tu trabajo, no cambies todo lo que has hecho porque de golpe te parece que no era adecuado, porque esto puede ser un gran error. Por eso necesitamos ir acompañados por un terapeuta, por un coach, por alguien que conozca, nuestro propio psiquiatra o nuestro neurólogo, si es en el lugar en que estamos la única persona con la que podemos lidiar nuestro problema. Pero es un proceso, por más que la medicación haga efecto muchas veces muy rápido, hay muchas cosas que ajustar a lo largo del tiempo. Y última, ten paciencia y ten mucha esperanza, porque si has vivido y compartido tu vida con un trastorno que desconocías, no esperemos que en 1 minuto esto se vaya y cambie la totalidad de nuestra vida. No te olvides, esto es más que importante, solo nosotros estamos para hacernos cargos. Muchas gracias.